Queremos usar una línea tangente para aproximar la raíz cuadrada de 49.1. Para hacer esto, utilizaremos la función de raíz cuadrada f de x igual raíz cuadrada de x, y utilizaremos una línea tangente en x igual 49. Estamos usando x igual 49 por dos razones. Primero, está cerca de 49.1, y segundo, la raíz cuadrada de 49 simplifica perfectamente. Entonces, la idea es que podamos usar la ecuación de esta línea tangente roja en x igual 49 para hacer una aproximación para la función verde en x igual 49.1. Aviso como la línea tangente es una buena aproximación para la función, mientras que x esté cerca de 49, pero a medida que nos alejemos más y más de x igual 49, las aproximaciones tendrían más de un error. Para encontrar la ecuación de la línea tangente, tenemos que encontrar el punto de tangencia, así como la pendiente de la línea tangente. Bueno, sabemos x igual 49, de modo que sería la x coordinada del punto de tangencia. Y porque el punto de tangencia está en la función de raíz cuadrada, podemos evaluar f de 49 para encontrar la correspondencia y la coordinación. Así que f de 49 sería la raíz cuadrada de 49, que es igual a 7. Así que el punto de tangencia es el punto 49,7. Y ahora, para encontrar la pendiente de la línea tangente podemos encontrar la función derivada, y evaluar la función derivada en x igual 49. Así que trabajemos en encontrar nuestra función derivada. Si f de x igual raíz cuadrada de x, porque el índice es 2 y el exponente en x es 1, podemos escribir esto como x al 1 2. Y ahora podemos encontrar f' de x aplicando la regla de potencia de diferenciación. F' de x igual 1 2 x a la potencia de 1 2, 1 igual menos 1 2. Para cambiar el signo del exponente, podemos mover esto al denominador y escribirlo como 1 dividido por 2x al 1 2. Y x al 1 2 igual raíz cuadrada de x. Así que podemos escribir esto como 1 dividido por 2 raíz cuadrada x, lo que significa la pendiente de nuestra línea tangente en x igual 49 sería igual a la prima de 49, que sería igual a 1 dividido por 2 raíz cuadrada 49. Raíz cuadrada de 49 igual 7, tenemos 1 dividido por 2 por 7 o 1,14. Así que la pendiente de la línea tangente es 1,14. Y ahora tenemos la información que necesitamos para encontrar la ecuación de la línea tangente. Así que continuemos en la próxima diapositiva, utilizando la forma de pendiente de puntos de una línea, donde x sub 1 igual 49 y sub 1 igual 7, tendríamos y 7 igual 1,14 x la cantidad de x, 49. Así que ahora distribuiríamos, así tendríamos y, 7 igual 1,14 x, y luego tendríamos, 1,14 por 49, o x 49 1. Hay 2 7 en 7 y 7 7 en 49, así tenemos 7 2. Agregue 7 a ambos lados, para tener igual 1,14 x, 7 2 más 7 1. El denominador común sería 2. Multiplicar 7 1 por 2 2. Entonces, nuestra ecuación lineal sería y igual 1,14 x. Y aquí teníamos menos 7 2 más 14 2 igual más 7 2. Esto sería la ecuación de nuestra línea tangente, que utilizaremos para hacer nuestra aproximación para la raíz cuadrada de 49.1. Vamos adelante y llame a este L de x igual 1,14 x más 7 2. Ahora para hacer nuestra aproximación encontraremos L de 49.1. Así tenemos 1,14 x porque queremos el valor exacto de esto. 49.1 igual 49 y 1 10. Si convertimos esto en una fracción incorrecta, el numerador sería 10 por 49 más 1, o 491 10. Así que vamos a seguir adelante y usar este valor aquí. 491 10 más 7 2.
Aviso, nuestro denominador aquí va a ser 140. Por lo que para escribir 72 como 140 tendremos que multiplicar el numerador y el denominador por 70. Tenemos 491 140 más 490 140. Ahora que tenemos un denominador común, nuestra aproximación para la raíz cuadrada de 49.1 sería 981 140, que no simplifica. Esto sería nuestra aproximación exacta utilizando nuestra línea tangente. Pero nos pidieron que redondeemos esto a 4 lugares decimales. Vamos adelante y hagamos bien. 981 dividido por 140 a 4 lugares decimales sería aproximadamente 7.0071. Siempre es agradable obtener la aproximación decimal, porque nos da una idea de si nuestro estimado es apropiado. Aviso como porque la raíz cuadrada de 49 exactamente 7, la raíz cuadrada de 49.1 debe ser un poco más grande que 7. ¿Cuál es? Espero que hayas encontrado esto útil.